sobredosis. Lo que le faltaba en credibilidad, Dinastía lo compensaba con belleza y opulencia. Tenía calidad, tenía clase, tenía estilo. La gente enloquecía con todo lo que tenía que ver con Dinastía. Todo era dinastía, dinastía, dinastía. Es divertido estar en un programa que es el número 1 y que solo trata de llevar ropa bonita. Porque, ¿qué es lo que la gente recuerda del argumento de Dinastía? Este programa descubre los entresijos de Dinastía, una serie que generó todo tipo de melodramas, tanto en pantalla como detrás de las cámaras. Ella pidió marcharse de la serie. Nos rompió el corazón, pero es lo que ella quería. No estaba contento y nosotros tampoco. Y yo aproveché la oportunidad para dejarle marchar. Fue durante mucho tiempo el rey del cine. Esa idea se desvaneció en el preciso momento en el que le vimos. Durante 9 temporadas, Dinastía pasó por épocas buenas y malas, pero al final de la década, el ostentoso estilo de la serie no fue suficiente para seguir de moda. Los 80 se habían terminado y con ellos toda una época. La serie empezó a resultar anacrónica. Había que hacer algo diferente. Esta es la historia de una serie que tuvo una influencia en los años 80 como ningún otro programa de la televisión. Esta es la historia de Dinastía. En marzo de 1980, el mayor número de espectadores en la historia de la televisión americana se dispuso a ver Dallas para enterarse de quién había disparado al perverso magnate del petróleo J.R. Dallas personificaba la extravagancia, el glamour y la ambición, y revolucionó la televisión de esa década. Nearly found dead. I've gone to the right place. Las series pasan por ciclos, pueden decaer y después resurgir. Cuando Dallas volvió y se convirtió en la serie número 1 en el país, la ABC pensó que debían hacer algo similar, sabiendo que si no encontraban algo adecuado, podrían fracasar de verdad. Deseosos de encontrar su propio Dallas, los ejecutivos de la ABC se dirigieron a su productor más prolífico, Aaron Spelling. Spelling ya tenía, junto a su socio Douglas S. Kramer, varias series de éxito en la ABC, como Vacaciones en el Mar, La Isla de la Fantasía y Heart to Heart. Aaron y yo nos pusimos en marcha para intentar escribir una serie que pudiera competir con Dallas. Alguien de la ABC sugirió que se titulase Fort Worth, una ciudad cercana a Dallas, pero a nosotros no nos pareció una buena idea. Kramer y Spelling rechazaron Fort Worth, pero no tuvieron que buscar mucho para encontrar una idea mejor. Cerca de su oficina de Los Ángeles, la antigua ejecutiva de la ABC, Esther Shapiro, junto con su marido, el escritor Richard Shapiro, acababan de dar los últimos toques al guión de un programa piloto titulado Oil. Era una fantasía sobre todas las cosas que a mí me hubiera encantado vivir. Como cuando lees la revista Town & Country. Fincas de caballos, compañías petrolíferas, aviones, equipos de fútbol. Me pareció que si nos centrábamos en ese tipo de entorno, podríamos presentar problemas familiares y de negocios con ese telón de fondo, y sería muy bien aceptado por el público. Al igual que Dallas, Oil contaba los triunfos y tragedias de una rica e influyente familia. El clan de los Parkhurst vivía en la ciudad petrolífera de Denver, donde el patriarca Blake Parkhurst era el presidente de su propia empresa. En la primavera de 1980, los Shapiro presentaron su guión a Spelling. Yo sabía que era el productor más poderoso, el mejor productor de la televisión. En la ABC tenía más programas que nadie y tenía la exclusiva, pero a mí me gustaba todavía más su lado creativo. Era el proyecto favorito de Esther. Ella lo trajo, le dio vida y lo alimentó. Creo que yo fui el tío de la criatura. A Spelling le encantó Oil y presentó el guión a los jefes de programación de la ABC. Lo primero que recuerdo es un guión titulado Oil. Apareció en el momento en el que estábamos desarrollando las series. Todos los que teníamos algo que decir respecto a qué pilotos se hacían, lo leímos y decidimos que sería un buen programa piloto, atractivo, lleno de intrigas y conflictos familiares. Los directivos encargaron 13 episodios de Oil. Lo único que pidieron es que Shapiro se inventase un apellido más atractivo para los personajes principales. Parkhurst se transformó en Carrington. Hubo algo en Carrington que nos impactó. Era el nombre de un arma y sonaba muy inglés. Sintetizaba lo que nosotros queríamos. Inmediatamente se empezó a hacer el casting para el programa piloto.
Para el papel principal de Blake Carrington, los productores querían un actor que fuese atractivo y sofisticado. Aaron Spelling sugirió a su íntimo amigo John Forsythe, que entonces era la voz de Charlie en Los Ángeles de Charlie. A los ejecutivos de la cadena les gustaba Forsythe, pero querían un actor más joven que fuera una estrella de la gran pantalla. Contrataron entonces a George Peppard, que tenía 51 años. A lo largo de los 70, Peppard había trabajado sobre todo en televisión, pero en los 60 había hecho películas importantes, como Los Insaciables, La Conquista del Oeste y Desayuno con Diamantes, junto a Audrey Hepburn. Audrey Hepburn and George Peppard, searching for love in the big town. Con un actor de renombre ya contratado, los productores empezaron a buscar a actores menos caros para el resto de los papeles. Para el papel de Crystal, la exsecretaria de Blake y su nueva novia escogieron a Linda Evans. Evans apareció por primera vez en televisión en 1965 con un papel secundario en la serie de la ABC, The Big Valley. En 1968 se casó con el actor y director John Derek, con quien hizo una película titulada El cuento del gallo. En 1974 la pareja se divorció cuando Derek se enamoró de una aspirante a actriz de 16 años, Mary Kathleen Collins, que más tarde cambiaría su nombre por el de Bo Derek. Antes de incorporarse al reparto del programa piloto de Oil, la carrera de Linda pasaba por un periodo de estancamiento, limitada sobre todo a apariciones estelares en televisión y a películas de bajo presupuesto. Tiene una imagen que representa todo lo que es bueno, todo a lo que la gente puede aspirar, lo que todas las mujeres querrían ser y lo que los hombres adoran, y es fuerte. Ella fue el eje moral de la serie. Una vez contratados Peppard y Evans, el casting se dirigió a encontrar actores para los papeles de los hijos de Blake. Al Corley fue contratado para hacer de Steven, el desorientado hijo gay. La única razón por la que le dije que quería hacer ese papel en televisión fue porque era un personaje homosexual. Eso era algo innovador y un auténtico reto. El papel de la mimada y egoísta hija Fallon fue para Pamela Sue Martin, que había protagonizado una serie de televisión de corta duración titulada The Nancy Drew Mysteries. Recuerdo a mi agente de aquella época, Arthur Gregory, un gran amigo mío, diciéndome que resultaba curioso que un papel que sería muy importante fuera el tipo de personaje que a mí no me gustaba demasiado interpretar. El actor Lloyd Wagner fue contratado para el papel de Cecil Colby, el presidente de la empresa petrolera rival. El papel de su ambicioso sobrino Jeff Colby recayó en el actor John James, que en principio había hecho la prueba para el papel de Stephen Carrington. Me dijeron que tenían buenas y malas noticias. Las buenas eran que tenía el papel de Jeff Colby. Le di vueltas y más vueltas al guión porque no sabía quién era Jeff Colby. Al final encontré unas 4 líneas en el piloto. El reparto quedó completo con Bo Hopkins, que interpretaría al geólogo Matthew Blaisdell, y con Pamela Bellwood para el papel de su neurótica mujer Claudia. Bellwood estaba de vacaciones con su familia en un camping de Death Valley cuando le dieron la noticia. Entré en el restaurante donde estaban mi marido y mi hijo y les dije que me habían ofrecido un trabajo en televisión para una serie y que si lo cogía seguramente no tendríamos que alquilar una caravana nunca más porque nos podríamos comprar una. Los productores no tenían suficiente dinero para rodar en Denver, donde se desarrollaba la serie. Lo que hicieron fue buscar en California la casa más grande y más impresionante que pudiesen encontrar para que sirviera de residencia a los Carrington. Cuando vi aquella mansión me puse a llorar de alegría. Era exactamente lo que había soñado, la casa de muñecas de 48 habitaciones que yo nunca había tenido de pequeña. Me gustó tanto que dije que debíamos rodar allí, y así lo hicimos. La mansión Filoli estaba situada en Woodside, a las afueras de San Francisco. Esta enorme finca se había utilizado en 1978 para rodar la película de Warren Beatty, El cielo puede esperar. En el verano de 1980, el equipo y los actores de Oil pasaron allí 3 semanas para rodar el episodio piloto. Desde el principio, George Peppard se enfrentó a los productores. George Peppard estaba cada vez más desmotivado por las cosas que le decían que tenía que hacer, que fuese más malvado, que interpretase a un ser perverso.
Pero George descubrió que le tenía cierta simpatía a su personaje. Ese tipo no era el J.R. de Dallas, era un personaje diferente. George se pasaba el tiempo haciendo cosas extrañas en el teléfono. Yo no sabía si era culpa de los productores o de la cadena. Estaba sudando todo el rato. A pesar de lo buen actor que era, no parecía el adecuado para hacer de padre. En un momento dado dio de lado al director y empezó a hacer las cosas a su manera. Mi marido y yo fuimos a ver a Aaron y a los ejecutivos de la ABC y dijimos que la vida era demasiado corta para aguantar aquello y que nos largábamos, que podían hacer la serie si querían, pero que nosotros no trabajaríamos con esa persona. La decisión estaba clara. Si George Peppard estaba creando tantas dificultades en el episodio piloto, ¿qué ocurriría cuando la serie fuese número 1 en los índices de audiencia? Por eso echaron a George Peppard. Tras la marcha de Peppard, Aaron Spelling volvió a sugerir el nombre de John Forsythe, y esta vez los ejecutivos de la cadena no pusieron ninguna objeción. Contratar a John fue el principio de todo. No me puedo imaginar a ninguna otra persona interpretando a Carrington. A mí me parecía que era la quintaesencia televisiva de un padre. Siempre lo fue. Forsythe tenía sin duda mucha experiencia en interpretar a padres en la televisión. Durante 5 años, desde 1957, protagonizó la serie cómica Padre Soltero. Desde 1969 hasta 1971, interpretó a un catedrático de universidad que se traslada a Roma con sus 3 hijas en la comedia A Roma con Amor. El atractivo actor de pelo gris aceptó el papel de Blake Carrington, pero puso una condición. No quería que el personaje fuese el malvado que describía el guión. Un hombre complicado está bien, con aspectos decentes y de crueldad. La complejidad es buena, pero hacer de él sencillamente un villano era algo que no me interesaba. Los productores querían a Forsythe y además se les acababa el tiempo. Por lo tanto, estuvieron de acuerdo en mejorar al personaje. En otoño de 1980, el reparto de Oil volvió a la mansión Filoli con el nuevo protagonista para rodar el piloto otra vez. Pero antes de que estuviera listo para salir en antena, todavía hubo que hacer un cambio importante. Recuerdo discusiones muy divertidas sobre el título Oil y que la gente estaba preocupada. Pensaban que sonaría como algo solo para hombres que trataba de pozos de petróleo y de manos sucias. Pero eso no tenía nada que ver con lo que en realidad trataba la serie. Gente rica relacionada con negocios de petróleo e intrigas familiares. Siempre pensé que Oil era un título horrible. Oil no resulta nada interesante y a mí no me apetecería poner la televisión para verlo. Desde el principio la cadena quiso cambiarlo. Hicieron un concurso con 50 títulos y Oil quedó el último. Eso nos dio un toque de atención. Dinastía no quedó el primero y a mí me parecía que sonaba como algo relacionado con la dinastía Ming. Había quedado en 5º lugar, pero al final funcionó bien. Dinastía parecía un título elegante, y la cadena pensó que resultaría atractivo para el público femenino al que querían captar. Al programa también le hacía falta una música con clase, por lo que contrataron a Bill Conti para que compusiera el tema central. Conti era conocido por haber compuesto la banda sonora de Rocky. Cuando un programa es completamente nuevo, lo primero que la gente va a notar es la melodía, no los primeros diálogos. De una manera subliminal, la música aparece primero. Nadie está hablando. Por eso es una gran responsabilidad. Los productores convencieron a la ABC de que emitieran el piloto como una película de 3 horas. Era la primera vez que algo así se hacía en la cadena. Se matan 2 pájaros de un tiro. La cadena la presenta como una película y si no funciona como programa piloto, por lo menos han tenido una película. Yo creo que así es como lo vieron. El lunes 12 de enero de 1981, una semana antes de que Ronald Reagan fuese proclamado presidente, Dinastía hizo su ostentosa aparición en la ABC. Adornaron el programa piloto con historias sabrosas siguiendo el ejemplo de las series de moda. Fallon se acuesta con el chofer de la familia. Steven revela su homosexualidad y Blake se casa con su exsecretaria Crystal, mucho más joven que él. With this ring, I thee wed.
Me gusta imaginarme el programa como una copa de champán entre amigos y amantes a las 10 de la noche, un entretenimiento sin más. Era un mundo de fantasía. A mucha gente le gustaba esa especie de retrato de los ricos americanos. Hay mucha gente que desea conseguir ese tipo de vida. Dinastía podía resultar entretenida, pero pocos espectadores lo notaron. El piloto no triunfó en su franja horaria, quedando hacia la mitad de los índices de audiencia de aquella semana. Las críticas también fueron decepcionantes. Algunos dijeron que Dinastía era una mala copia de Dallas. Yo creo que los éxitos de Aaron nunca dependieron de las críticas. Y eso es muy interesante, porque mantuvo un pulso con lo que la gente quería frente a lo que querían los críticos. Nadie pensaba que estuviese haciendo algo trascendente o con un mensaje que durara para siempre. Era solo cultura popular, y la cultura popular siempre fue muy criticada. Las poco halagadoras comparaciones con Dallas no preocuparon a los productores de Dinastía. Había muchas diferencias entre las dos series. Por ejemplo, en Dinastía apareció el primer personaje homosexual de una serie en horario de máxima audiencia. Yo creo que el que eligiesen a un actor como yo, alguien que no era el estereotipo de gay o de un tipo afeminado, fue una buena idea. Creo que fue la idea adecuada. A todos nos pareció una buena idea, porque brindó la oportunidad de añadir elementos dramáticos a la serie. Elementos que no se hubieran visto de no haber incluido al personaje. Pero los ejecutivos de la ABC estaban preocupados por la posible mala reacción del público. En el departamento de ventas y en el de relaciones con otras cadenas estaban nerviosos. Creían que íbamos a recibir muchas cartas e incluso que algunos canales de televisión no transmitirían la serie. La cadena no quería ni oír hablar de ello, y a Aaron le resultaba incómodo. Nunca se había visto algo así en la televisión, y siempre resulta difícil hacer las cosas por primera vez. Al final la cadena cedió, y enseguida Stephen Carrington se convirtió en el personaje más controvertido y del que más se hablaba de la televisión. Toda esa atención resultaba muy estimulante a Corley, que es heterosexual. Para mí la idea era que un trabajador de una fábrica llegara a casa, cogiera una cerveza, viera en la televisión a ese personaje y después de un par de episodios pudiera llegar a pensar, parece un tipo normal. Nunca se me había ocurrido que pudiera ser así. Me pareció que quizá pudiese hacer ver a algunas personas el otro lado de ciertas cosas. A pesar de toda la publicidad, buena y mala, Dinastía no conseguía ganar puestos en las listas de audiencia en la primera temporada de la serie. Los jefes de programación de la ABC dejaron entrever que quizá la serie no sería renovada. Si no hubiera sido por la influencia de Aaron Spelling, por su reputación y por el extraordinario contrato que Aaron y yo teníamos con la cadena ABC, no se hubiera vuelto a hablar de ello. El programa se habría cancelado. Para salvar su programa, los creadores Richard y Esther Shapiro empezaron a pensar. Inventaron un nuevo personaje que sería espectacular. Alexis Carrington fue diseñada como la maquinadora y ambiciosa exmujer de Blake Carrington y la madre de sus dos hijos. Fue descrita como la versión femenina de JR, una auténtica perversa. Los productores ejecutivos estuvieron de acuerdo en que era el personaje que necesitaban para salvar Dinastía. Pudimos decirle a la cadena que nos dejasen volver, porque conseguiríamos a una estrella famosa que nunca hubiera hecho un papel en televisión. Pensábamos que podríamos obtener a Sophia Loren o a Elizabeth Taylor, y no pudimos conseguir a ninguna de las dos. Pero por lo menos tenía que ser alguien de la categoría de Raquel Welch. La idea funcionó, y Dinastía fue renovada para una segunda temporada. En abril de 1981 se presentó a Alexis Carrington como invitada secreta en el último capítulo de la primera temporada. La identidad del personaje se mantuvo en secreto porque los productores aún no habían encontrado a la actriz adecuada para el papel. Contratamos a una amiga mía y al final de la primera temporada le pusimos un sombrero enorme y apareció en una escena en el jardín. El casting para encontrar a Alexis Carrington se puso en marcha aquel verano. Ni a Elizabeth Taylor ni a Raquel Welch les interesó el papel como esperaban los productores. En una reunión con Sophia Loren no consiguieron llegar a un acuerdo con ella.
Con la segunda temporada de Dinastía acercándose peligrosamente, Aaron Spelling hizo caso a una intuición de su mujer. Candy Spelling se había quedado impresionada con una actriz invitada a un episodio de la serie La Isla de la Fantasía. Era la actriz británica Joan Collins. Yo había estado viendo Dallas religiosamente. Era el tipo de programa que a mí me interesaba. En aquella época estaba trabajando en el teatro en Chichester y yo solía decir que me encantaría estar en una serie de ese tipo, que yo podía ser tan mala o más que J.R. Joan Collins había crecido en Londres y estudiado en la prestigiosa Royal Academy of Dramatic Art. A mediados de los 50 se había marchado a Hollywood para convertirse en una estrella de cine y enseguida consiguió un contrato con la 20th Century Fox. Collins hizo numerosas películas, entre otras 2 frescos en órbita, con Bob Hope y Bing Crosby en 1961. Pero hacia 1970 la carrera de Collins estaba paralizada. Fue relegada a apariciones ocasionales como invitada en anuncios de televisión y a hacer películas de bajo presupuesto como El placer y El semental, basadas en novelas ramplonas de su hermana Jackie Collins. Si iba a hacer algo para resucitar mi carrera, tenía que ser algo comercial. Había estado haciendo películas de poca monta y quería mostrar todo sobre mí misma. Soy un producto, hay que ser objetivo. No me queda más remedio que pensar en Joan Collins como un producto a la venta. Joan Collins estaba deseando convertirse de nuevo en una actriz de Hollywood. Cuando los productores de Dinastía hablaron con ella, pensó que interpretar a la descarada Alexis Carrington era una oportunidad magnífica. No me gusta interpretar personajes débiles. Debo decir que si me hubieran ofrecido el personaje de Crystal, hubiera dicho que no. Quiero decir que es demasiado buenecita y santurrona. No me hubiera parecido en absoluto un reto. Es mucho más interesante hacer personajes fuertes. El del malo siempre es el mejor papel. Collins impresionó a los productores de Dinastía, pero los ejecutivos de la cadena pensaron que una actriz británica pasada de moda era una decisión equivocada. Tuvimos que luchar por Joan durante todo el verano. Y no descansamos porque nos parecía que era un personaje muy importante. Al final dieron el visto bueno. No sabían cómo funcionaría y siguieron insistiendo en que era muy mayor y que no debíamos coger a una persona que ya estaba pasada de moda. Yo les dije que funcionaría. En septiembre de 1981, Joan Collins hizo su anunciada aparición en la serie como la malvada Alexis Carrington con una pamela y un velo sobre la cara. My God, that's my mother. My husband had worked very hard to get where he was, to build his empire, grab his prize, cling to his... It couldn't be done, but I did it. Era aterrador. Sentía que me estaban juzgando. Como si dijesen, una actriz inglesa que nos enseñe lo que sabe hacer. No se podía decir que la carrera de Joan estuviera en lo más alto en aquel momento. Recuerdo que cuando llegó a maquillaje estaba muy callada y parecía muy humilde. Llegó diciendo, hola, soy Joan Collins. Y me parecía encantadora. Todos parecían pensar, esta es nuestra serie, ¿quién eres tú? Sobre todo se notaba con John y Linda, en menor grado con los más jóvenes, pero incluso Pamela pensaba que Joan tenía los mejores diálogos. Y a Linda no parecía gustarle que hubiera otra mujer de su edad, y parecía que John pensaba que ella iba a ser la mala de la película. Lo cierto es que nunca creímos que estábamos haciendo una serie de éxito hasta que apareció Joan Collins andando por el pasillo de la sala del juzgado. Joan llegó y encajó todo. Fue como si todo estuviera hecho a su medida. No sé si la serie hubiera continuado de no haber contratado a Joan. A mí me pareció que ella aportó un gran dinamismo. Los guionistas hicieron de Alexis el típico personaje al que los espectadores están dispuestos a odiar. Nadie estaba a salvo de su ira, y menos que nadie la virtuosa Crystal. Las peleas entre las dos se convirtieron en legendarias. La primera vez que Linda y Joan se pelearon, los niveles de audiencia subieron muchísimo. Y entonces se decidió que todas las semanas hubiese una pelea o un combate de lucha libre. Lo más interesante entre Alexis y Crystal era que Alexis peleaba con palabras, mientras que Crystal lo hacía con los puños. Siempre que llegaba el momento de las peleas con ella, yo le pedía a Sandy que llamara a mi doble para que ella lo hiciera.
Lo que los guionistas hicieron de un modo muy inteligente fue encontrar elementos de la propia personalidad de Joan y trasladarlos al personaje. Alexis se transformó en Joan, y de alguna manera extraña, Joan en Alexis. Parecía que estuviésemos trabajando con el Dr. Jekyll y Mrs. Hyde, y esa era la magia del personaje. No se puede decir que el personaje fuese Joan Collins, pero hay aspectos de Joan que encajaban muy bien. Con lo encantadora que puede ser, sabías que si le ponías unos diálogos malvados de verdad, el efecto que ella conseguiría sería el doble de lo esperado. Aportó polémica a la serie, lo que siempre es necesario. Joan es una buena actriz, y además es inteligente, capaz y glamurosa. La inmediata popularidad de Joan Collins y de su personaje creó una cierta tensión entre ella y sus compañeros Linda Evans y John Forsythe. John era un tipo sólido, sentimental y con mucha experiencia. Y Linda era una mujer dulce y no muy ambiciosa como persona, que lo que quería era disfrutar de la vida. Joan es una mujer ambiciosa, y se creó un triángulo entre tres personas que no se parecían en nada. Pero se estableció un cierto equilibrio que duró algún tiempo. En aquella época todos teníamos unos egos inmensos, pero creo que los productores los estimulaban porque, aunque no les hacía demasiada gracia, les proporcionaba mucha publicidad. Joan Collins no era la única actriz que atraía la atención del público. La actriz y exmodelo Heather Locklear también se incorporó al reparto de Dinastía en la segunda temporada. Locklear interpretaba a Sammy Jo Dean, la sobrina de Crystal. Recuerdo que todas mis escenas se rodaron el primer día. Tenía 7 escenas y muchos diálogos. Yo pensaba que no podría memorizar todo y hacerlo en un solo día con gente como Joan Collins, John Forsythe y Linda Evans. Locklear y Collins demostraron ser incorporaciones muy valiosas. Hacia la mitad de la segunda temporada, Dinastía era el programa más visto en su franja horaria y terminó la temporada entre los 20 primeros. El enfoque que se le dio a la serie fue mucho más frívolo y por eso funcionó con los espectadores. Transformó a la serie en única y peculiar. El cambio de dirección mejoró los niveles de audiencia de Dinastía, pero no todos estaban satisfechos con el resultado. Pasó a ser una especie de programa sobre el glamour, que en realidad a mí no me gustaba, pero que era muy habitual en los años 80. Yo creo que era divertido y rompedor. Y ahí estaba. ¿Cómo podía decir alguien las cosas que yo decía? ¿Cómo se puede decir algo así y ser normal? Tenía un componente dramático y suficiente lujuria para interesar al público. Había algo de sórdido en algunas cosas que teníamos que hacer. John y Linda luchaban contra eso de manera instintiva. Las escenas que ellos hacían juntos siempre funcionaban y siempre pedían que estuviesen más basadas en la realidad. Al Corley se sentía especialmente molesto por el tono poco realista de la serie. Interpretaba a un homosexual, pero a su personaje no le estaba permitido mostrar el menor afecto por otro hombre. No podíamos tocarnos. Era como si hubiese una regla sobre la mesa. Cuando teníamos las manos cerca, no se podían aproximar a más de tantos centímetros. No nos podíamos tocar. Eso no se podía ver. No podíamos acercarnos físicamente. Al Corley se fue desilusionando con Dinastía y al final de la segunda temporada pidió que le rescindieran el contrato. Hubo mucha gente que se enfadó. Pensaban que como me habían descubierto yo no podía hacerles eso. ¿Cómo podía pensar en dejar la serie si ellos me habían descubierto y me habían dado unos minutos de fama? Era como traicionarlos, y en cierto modo yo lo entendía. Después de una fuerte discusión con el productor ejecutivo Douglas S. Kramer, Al Corley abandonó la serie en la primavera de 1982. Él no estaba contento y nosotros tampoco, y yo aproveché la oportunidad para dejarle marchar. Sé que hubo muchos gritos. Yo los oí 2 calles más allá. Poco después, el personaje que interpretaba Lloyd Bochner, Cecil Colby, murió de un infarto. Solo 2 semanas antes, a Bochner le habían prometido que su trabajo estaba asegurado. Les pregunté una serie de cosas sobre el futuro de mi personaje y me aseguraron que no iba a morir. Pero por algún lado hubo un malentendido y se murió.
Durante aquellos años el talento nunca faltó en Dinastía. Después de la rápida salida de Curly, se contrató a otro actor para reemplazarle. Hicimos algo que nunca habíamos hecho, pero que se hace a menudo en la televisión diurna. No cambiamos el personaje, simplemente pusimos a otro actor para el mismo personaje que interpretaba a Al. En otoño de 1982, el papel de Stephen Carrington empezó a ser interpretado por el actor Jack Coleman. El rápido cambio de aspecto del personaje fue atribuido a la cirugía plástica a la que se había sometido después de unas graves quemaduras producidas por un accidente en una torre de perforación. Fue bastante curioso que me quitasen todos aquellos vendajes y que no hubiera rastro de cicatrices por ningún lado. Habían hecho un trabajo magnífico. Coleman era uno de los 3 actores que se incorporaron a Dinastía. Michael Nader fue contratado para interpretar a Farnsworth Des Dexter, un atractivo ingeniero de minas al que le gustaba Alexis. Nader venció a otros 400 actores que se presentaron para el papel. Hubo algo curioso que solo ocurrió aquel día y que no volvió a pasarme. Cuando entré vi a Joan encendiendo un cigarrillo de esa manera inimitable. Levantó los ojos, nuestras miradas se cruzaron y entonces yo me dije, caramba, lo que he conseguido. Era perfecto, era él. Era genial, entre nosotros existía esa química fantástica. Había algo peligroso en Michael. Él aportaba peligro, sensualidad y sexualidad. Junto a Coleman y Nader llegó Gordon Thompson para hacer el papel de Adam Carrington, el hijo perdido de Blake y Alexis. Yo creo que necesitaban a un hombre que fuera un auténtico cerdo. Eso me pareció interesante. Lo que aportó el personaje a la serie fue esencial, porque si no las peleas siempre habrían sido las mismas. Las constantes idas y venidas de actores no preocupaban a los espectadores. Durante la tercera temporada, Dinastía se situó entre los 10 programas más vistos. Y muy pronto la serie se convertiría en el programa más visto del mundo. Me di cuenta de que era una serie de mucho éxito. Era mucho más grande que ninguno de nosotros y la gente estaba totalmente enloquecida por ella. En 1983, Dinastía era el tercer programa más visto en Estados Unidos. Yo siempre había creído que si encontrábamos la forma adecuada de hacer Dinastía, la serie podría continuar durante 10 años. Y la forma adecuada tenía que ser darle un estilo y un enfoque que la hiciera diferente a Dallas. Eso era apremiante. Las críticas continuaron siendo malas para Dinastía, pero a los espectadores les atraía husmear en las vidas de los ricos y famosos. Era solo una manera de decir, mira cómo viven esos ricos cabrones. Por eso puedo odiarles. Les encantaba odiarles, y eso es lo que la serie quería conseguir. La serie se hizo famosa por retratar los excesos que caracterizaron los años 80. Dinastía representaba la superficialidad, y además abría nuevos caminos en ese sentido. Estaba claro que no se trataba de hacer Shakespeare, era pura vanidad. Eran tan obscenamente ricos que para la gente era algo extraordinario. Y eso nos afectó a todos sencillamente porque éramos parte activa. Éramos parte de lo que el público quería ver. El presupuesto de Dinastía era uno de los más caros de la televisión. Cada episodio costaba $1 millón. Los platós se decoraban con muebles hechos a mano y con antigüedades. Los actores llevaban a menudo joyas auténticas, lo que requería que hubiese guardas de seguridad en los rodajes. El atrezo era extraordinario. La comida era siempre impresionante. Un auténtico banquete. Había caviar de verdad, no era sucedáneo. Los espectadores notan si las flores son auténticas o no, y si la porcelana es verdadera o de imitación. También si las sábanas son de seda y si tienen las iniciales del personaje correspondiente. Quizá no todos los espectadores, pero muchos de ellos saben distinguir, y yo creo que eso era parte de su atractivo. Ningún detalle, por pequeño que pareciese, se escapaba a los ojos de los productores. Hubo un incidente cuando Blake le regala a Crystal un Rolls Royce descapotable. Yo me acababa de comprar uno, el primero y el último que tuve. Aaron y yo estábamos viendo las tomas al final del día y observamos cómo él le da a ella las llaves del coche. Los dos nos miramos a la vez y dijimos, esas llaves no son de un Rolls Royce.
Aaron dijo que no podíamos hacer eso porque toda América se daría cuenta del tremendo error que habíamos cometido. Donde más se miraban los detalles era en la ropa. Al diseñador Nolan Miller le dieron carta blanca para que convirtiese a los hombres y mujeres de Dinastía en los más elegantes de la televisión. Lo que me dijeron fue que podría estar contento porque nadie quería ver la misma ropa dos veces. La idea no era solo respecto a la ropa. Se trataba de que todo el mundo viera el estilo de vida que podrían llevar si fuesen ricos de verdad. Los hombres usaban smoking a menudo y las mujeres llevaban vestidos increíbles que podían costar miles de dólares cada uno. En una ocasión, Miller gastó $18.000 en un vestido de gasa con pedrería para Linda Evans. Con la ayuda de Miller, Linda Evans puso de moda las sombreras y Joan Collins resucitó los sombreros. Nadie llevaba sombrero, pero poco después de que Dinastía saliese en antena, los departamentos de sombreros de los almacenes Saks en la Quinta Avenida y de Neiman Marcus eran mucho más grandes que antes. Una vez en el aeropuerto de Chicago me di cuenta de la influencia que tenía la serie. Estaban allí una madre con sus hijos, un niño y una niña de unos 12 o 13 años. La niña llevaba un traje blanco, zapatos sin tacones y una pamela blanca y negra con un velo. Se paseaba por ahí y estaba claro que creía que era Alexis. Yo pensé que era aterrador. A Lois Farr, editora de importantes revistas de moda, le impresionó la influencia que ejerció Miller en los años 80. A pesar del éxito y la admiración que la gente tiene por Giorgio Armani, a quien considero un genio, no creo que reciba 5.000 cartas al mes de mujeres americanas pidiéndole los diseños de sus vestidos. Nolan Miller las recibía. Si usábamos un perfume en la serie, enseguida recibíamos cartas y llamadas preguntando qué perfume era. También nos pedían que les mandásemos el diseño del vestido que Linda llevó en su boda, y nosotros mandábamos los dibujos una y otra vez, pero nunca se nos ocurrió comercializarlo. Eso cambió en diciembre de 1983, cuando se puso a la venta la línea de Navidad de los Carrington en los famosos almacenes Marshall Field de Chicago. La ropa se exhibía en maniquíes que se parecían a los actores de la serie. En un momento dado, la comercialización se convirtió en algo importante, porque la gente estaba enloquecida con todo lo que tenía que ver con Dinastía. Todo era Dinastía, Dinastía y Dinastía. Llegó un punto en el que mi nombre aparecía en 8 colecciones distintas. En 1984, los almacenes Bloomingdale de Nueva York lanzaron una de las líneas exclusivas de Norman Miller. El día de la presentación fletaron un avión privado para llevar a Nueva York a todos los actores de Dinastía. Cuando salimos, la gente se abalanzó de tal manera que el peso de los cuerpos que se apoyaban en los escaparates rompió los cristales. La gente empezó a asustarse y a caerse al atravesar las puertas de cristal. Varias personas resultaron heridas. Tuvieron que parar las escaleras mecánicas y no se podía salir. La tienda estaba llena de gente. Estábamos pegados unos a otros. Me sentí como uno de los Beatles. ¿En qué noche la de aquel día? Nos sacaron de allí en los montacargas y todos salimos corriendo. Nos sacaron de allí muy deprisa. Fue casi como una operación militar. Nadie se benefició más de todo el bullicio alrededor de la serie que Linda Evans y Joan Collins. Sus carreras habían caído en el olvido pocos años antes y de repente se convirtieron en la admiración de Hollywood. Una de las razones por las que la serie tuvo tanto éxito fue que la gente podía identificarse con esos dos personajes. Eran las dos caras de una moneda en conflicto. Nuestro lado bueno y el malo. Linda Evans era la fachada y Joan Collins el bicho malo que nunca podemos permitirnos sacar para arrancarle los ojos a alguien. Linda Evans siempre había sido considerada una belleza, pero el éxito de Dinastía hizo de ella un símbolo internacional. En 1983 fue coautora del libro Linda Evans Beauty and Exercise Book. Los americanos la votaron como una de las mujeres más admiradas. El nombre de su personaje, Crystal, se convirtió en el favorito para las niñas que nacieron en los años 80. Linda es una de las mujeres más extraordinarias del mundo del espectáculo. Es guapa, tiene talento, es encantadora y es una delicia estar con ella. Era una de las personas más queridas de la serie y con razón.
Aunque Joan Collins interpretaba el polo opuesto del personaje de Evans, los espectadores también la adoraban. Una dosis continua de Crystal, a pesar de lo maravillosa que era Linda Evans, hubiera sido aburrido en poco tiempo. Joan Collins fue el catalizador, irritaba a la gente pero la adoraban. También la odiaban y generó un enorme interés por la serie. Dos de los más grandes admiradores de Collins eran el presidente Ronald Reagan y su mujer Nancy. Joan fue invitada a la Casa Blanca. I'm very honored to be here because I have, first of all, I adore Washington. I think it's a marvelous city, absolutely beautiful. And I've been to the White House before as a tourist, and I was very pleased to be asked here in a slightly more grand capacity. Poco después de ese viaje a Washington, Collins obtuvo el Globo de Oro. The last time that I won an award was for the most promising actress of 1957. So it's taken me a bit of time, but I'm really happy to have it. Thank you. A los 50 años, Collins estaba en la cúspide de su carrera. Tenía una silla de director, pero el doble de grande. El asiento era el doble de ancho para que se pudiera sentar y acomodarse en ella. También tenía una mesa plegable y en ella estaban todas las revistas del mundo en las que salía Joan Collins, que traía su secretaria. La imagen que yo tengo de Joan es con un martini mirando las revistas y diciendo: Michael, mira esto, estoy aquí, mira. Ella consiguió hacer que las mujeres resulten atractivas y sigan siendo activas con una cierta edad. Creo que ella fue fundamental para eso. El interés que inspiraban Joan Collins y Linda Evans consiguió hacer de Dinastía una serie de culto. A mediados de los años 80, las reuniones para ver Dinastía se pusieron de moda. En Studio One, una conocida discoteca de Hollywood, más de 1000 personas se daban cita todos los miércoles para ver su serie favorita y disfrutar con sus personajes preferidos. Lo que más les gustaba eran las peleas. Creo que puedo decir que cada vez que se daban una bofetada, todo el público, la multitud de gente que había en la discoteca, se ponía a gritar. Hubo una escena en la que se peleaban y las dos se caían a la piscina, que es la que mejor recuerdo. La gente se volvió loca. Dinastía era tan popular que Esther Shapiro convenció al expresidente Gerald Ford y al secretario de Estado Henry Kissinger para que aparecieran en un episodio. Very good, Blake. It's wonderful to see you. Henry, hello. Oh, Alexis, good to see you. It's good to see you. I haven't seen you since Portofino. It was fun. En la primavera de 1984, Dinastía parecía estar en la cima del mundo. Pero tanto los actores como el equipo estaban a punto de recibir una dura dosis de realidad por parte de una de las leyendas de Hollywood. Ninguno de nosotros sabía lo que era, pero lo que sí sabíamos es que era muy contagioso. Nos dijeron que evitáramos estar cerca de él. En 1984, Dinastía era algo más que una serie de televisión americana de éxito. Era un fenómeno mundial. Más de 100 millones de personas veían la serie cada semana en todo el mundo. Los actores no podían ir a ningún sitio sin que le reconociesen. Volvía de Kenia y el avión de la Pan Am hizo escala en Lagos, en Nigeria. Salimos por la puerta normal porque no había una sala VIP. Cuando volvimos al avión después de estirar las piernas, había unas 500 o 1000 personas en la terraza del aeropuerto a las 3 de la mañana gritando Jeff Colby en Lagos. Estaba en el hospital con un problema de pulmón. Recuerdo que eran las 4 de la mañana y 2 enfermeras terminaban su turno y vinieron a despertarme. Me despertaron para pedirme un autógrafo. Yo estaba demasiado adormecido como para decirles que se largaran. Para Joan Collins, la enorme fama que consiguió interpretando a Alexis Carrington tuvo muchos inconvenientes. Una mañana, antes de ir a trabajar, salió de la ducha y se encontró con 2 adolescentes desconocidos sentados en su dormitorio. Les pregunté qué hacían allí. Me contestaron que el guarda les había dejado entrar. ¿Cómo que os ha dejado entrar el guarda? Largaos de aquí. No sé de dónde saqué fuerzas para empujarles. Habían dicho que eran mi sobrino y mi sobrina, y la verdad es que no se parecían lo más mínimo a mí. Los actores no fueron los únicos a quienes les afectó el éxito del programa. La creadora Esther Shapiro aprendió a despistar a los periodistas que estaban constantemente husmeando por su oficina para averiguar algún secreto de episodios futuros. Los periódicos sensacionalistas iban al callejón de la basura por si había tirado algo en el cubo. Teníamos que romper todo porque querían ver si encontraban algo.
Eran auténticos espías. La histeria que rodeaba a Dinastía fue especialmente molesta para Pamela Sue Martin, que interpretaba a Fallon. La fama para mí fue un factor que yo definiría como el punto decisivo que me mostró que mi vida ya no era mía. Era la vida de otra persona. Y eso me incomodaba. Mientras la mayoría de los actores aprendían a soportar los inconvenientes del estrellato, Pamela Sue Martin tomó una decisión inesperada. Ella pidió marcharse de la serie. Nos rompió el corazón, pero hay que hacer todo lo necesario para que la gente esté contenta. Yo creo que fue estúpida. Hizo justo lo contrario de lo que hace una rata que se escapa del barco que se está hundiendo. La serie se estaba convirtiendo en algo grande. ¿Qué demonios pensaba hacer? ¿Convertirse en una estrella de cine? No. Yo pensé que había cometido un error enorme, y el tiempo demostró que lo había cometido. No sabía cómo centrarme. No encontraba paz interior y moviéndote a esa velocidad es muy difícil aprender. En realidad yo necesitaba mi propio espacio. Para los productores fue difícil llenar el hueco dejado por la inesperada partida de Martin. Contrataron a varios actores de renombre, entre otros la actriz Diahann Carroll, que había ganado un Tony y un Globo de Oro y que había sido nominada para un Oscar. Veía a ese grupo increíble de gente paseándose por ahí, que parecían salir de una película de 1947. Estaban divinos. Conocía a casi todos ellos, Joan, John Forsythe y Linda. Pensé que lo que necesitaba la serie era una negra malvada. Ya tienen una blanca malvada. Ahora necesitan a una negra. La vi en una fiesta y me preguntó, ¿cuándo me vas a meter en tu maldita serie? Para mí aquello fue suficiente. En 1984, Carroll hizo su debut en Dinastía como Dominic DeVero, la hermanastra de Blake Carrington. Ese mismo año se unieron a la serie Billy Dee Williams y Ali MacGraw. Williams fue contratado para el papel de un ejecutivo de una compañía discográfica, Brady Lloyd, y MacGraw como la fotógrafa de famosos Lady Ashley Mitchell. También se incorporó Catherine Oxenberg, que nunca había visto ningún capítulo de Dinastía y que aceptó interpretar a Amanda Carrington, la hija más pequeña de Blake y Alexis. Me estaban ofreciendo una oportunidad increíble. Seguramente si yo hubiera sabido lo que era Dinastía, me habría puesto muy nerviosa. Pero como no lo sabía, para mí era un trabajo más. Ninguno de los nuevos personajes generó el enorme interés que se creó cuando el legendario actor Rock Hudson firmó como invitado habitual. Esther Shapiro le admiraba desde hacía mucho tiempo. En verano de 1984 viajó a París para reunirse con Hudson y ofrecerle un papel. Para su sorpresa, el actor dijo que sí y Hudson fue contratado para el papel de Daniel Reese, un criador de caballos encantador. Encajaba perfectamente en Dinastía. Él era ideal para ese personaje. No había demasiados actores que pudieran apartar a Linda Evans de John Forsythe, que también tenía magnetismo y encanto. Por eso yo quería a Rock Hudson. Durante la quinta temporada, Hudson apareció en el plató de Dinastía, y los actores y el equipo se quedaron de piedra al ver su aspecto físico. Fue durante mucho tiempo el rey del cine, pero esa idea se desvaneció en el preciso momento en el que le vimos. Estaba claro que pasaba algo. Hacía tiempo que yo no había visto a Rock. Le conocía de fiestas, pero hacía meses que no le había visto, y cuando llegó al plató parecía otra persona. Poco después de que Hudson empezase a trabajar en Dinastía, le empezó a resultar difícil soportar un día de rodaje. Tenía fallos de memoria y con frecuencia también dificultades para hablar con claridad. Por desgracia no se encontraba bien. Había perdido muchas energías y se pasaba una buena parte del tiempo en su camerino en lugar de en el plató. Le recuerdo en su camerino. Estaba muy demacrado y lo atribuimos solo a su edad. Yo no sabía cuántos años tenía en aquel momento, pero estaba muy envejecido. Me dijo, Ed, ¿te importa que te pregunte una cosa? Le contesté que por supuesto que no. Pensé que sería sobre algún cotilleo y que tendría que contestarle que eso no era cosa mía. Me preguntó, ¿ves las tomas diarias? Dije que sí, que todos los días. Entonces dijo, ¿qué aspecto tengo? Estaba en los últimos estadios del SIDA sin que los actores ni el equipo lo supieran.
En un capítulo, rodado en diciembre de 1984, Rock Hudson besó a Linda Evans. El actor mantuvo en secreto sus problemas de salud, y en aquel momento los expertos no estaban seguros de cómo se transmitía el SIDA. La verdad es que nos sentimos decepcionados colectivamente porque durante toda aquella época, si tenía esa información, no la compartió con nosotros. En primavera de 1985, la delicada salud de Hudson se resintió. Dejó la serie después de hacer solo 7 de los 10 capítulos que había firmado. Goodbye, Christy. El prematuro abandono de Hudson salió en todos los periódicos, pero nadie, ni siquiera sus compañeros, sabían la verdadera causa de su marcha. Aún así, la historia solo pareció dar más energía a la serie. Durante la 5ª temporada, la serie por fin llegó a ser la número 1. Fue una victoria inmensa cuando Dinastía superó a la serie número 1 de la televisión, Dallas. Dinastía serie número 1, dígame. Yo siempre contestaba al teléfono diciendo eso, bromeando. En mayo de 1985, el último capítulo de la 5ª temporada se convirtió en el más visto de la historia de Dinastía. 60 millones de americanos vieron por televisión la boda de Amanda Carrington con el príncipe Michael. La ceremonia se celebró en el país natal del novio, Moldavia. Mientras los novios pronunciaban el sí quiero, unos terroristas asaltaron la iglesia. Después de los trágicos sucesos ocurridos en las Torres Gemelas de Nueva York, un argumento sobre un ataque terrorista hoy quizá hubiera sido considerado material inapropiado para una serie emitida en la franja horaria de máxima audiencia. Lo que nunca olvidaré es que nos dispararon a todos. A todos nos habían disparado. Y allí estábamos tumbados mientras la cámara nos filmaba, para que se mantuviera el misterio de quién sobreviviría a ese horroroso atentado. La intriga no era solo para los espectadores. Los actores tampoco sabían lo que iba a pasar. Los productores se pasearon por allí con botellas de ese azúcar especial que simula la sangre. La echaban por encima de algunos de los personajes, dependiendo de cómo iban las negociaciones y de quiénes iban a salir de la serie. Todos mirábamos por el rabillo del ojo a ver a quién le caía para ver si nos enterábamos de algo. A nosotros también nos mantuvo en suspense porque los contratos no estaban resueltos. Fue una negociación complicada. Aparte de Joan y Linda, yo creo que el resto estábamos pendientes de renovación. De modo que lo único que sabíamos era que algunos de nosotros no volveríamos a levantarnos. El capítulo de la masacre de Moldavia fue del que más se habló en la televisión en aquel año. Pero para la mayoría de los actores la historia bordeaba el absurdo, incluso para los estándares de Dinastía. Fue una de las aberraciones de los productores y de los guionistas. Fue un punto doloroso para los actores. No nos gustó, pero hicimos nuestro trabajo. La masacre de Moldavia quizá fue el punto de inflexión de la serie. Yo creo que estuvo bien producida, pero mirando hacia atrás creo que podíamos haber hecho otra cosa. Mientras los productores se preparaban para la 6ª temporada de Dinastía, tuvieron que enfrentarse a un asunto más apremiante que el decidir quién sobreviviría a Moldavia. John Collins amenazó con marcharse si no le aumentaban el sueldo. Yo sentía, creo que con toda la razón, que debía ganar más dinero. Sabía lo que otras personas ganaban en otras series y decidí que no continuaría. Los productores rehusaron darle un aumento de sueldo. Debido al cariz que estaban tomando las negociaciones, Collins se negó a ir a trabajar cuando se reanudaron los rodajes de la 6ª temporada y tuvo que ser eliminada del primer episodio. Era el personaje principal de la serie y se plantó diciendo que quería más dinero. Había firmado un contrato. Si has firmado un contrato, no deberías hacer el tonto. Yo creo que Joan necesitaba dinero en aquella época. Se estaba haciendo una casa y tenía problemas personales. Por eso intentaba conseguir más dinero. Es comprensible. El resto del reparto respiró cuando supieron que las únicas víctimas de la masacre habían sido personajes secundarios. Entre otros, Lady Ashley Mitchell, interpretada por Ali McGraw, y Luke Fuller, el novio de Stephen Carrington, interpretado por Billy Campbell.
Yo tenía una camiseta en la que ponía "He sobrevivido a la boda de Amanda". La alegría de haber sobrevivido a la masacre enseguida se tornó en pánico. A finales de julio llegó desde París la noticia de que Rock Hudson se estaba muriendo de SIDA. La noticia se extendió por el mundo entero en pocos minutos, alarmando a los actores de Dinastía, sobre todo a Linda Evans, que había besado a Hudson en una escena. El SIDA no se transmite por un beso, pero en aquella época no lo sabíamos. Recuerdo ir al plató para buscar a mi querida Linda y pedirle que viniera a mi despacho. Le pregunté si podía ayudarle en algo y me contestó que no. Le pregunté también que si había oído los rumores y de la manera más sencilla, con una voz encantadora, como si estuviera interpretando a su personaje, me contestó: "Lo que tenga que pasar, pasará". Así es, Linda. La gente tenía auténtico pánico y yo creo que era innecesario. Pero eran los primeros tiempos del SIDA y la prensa colaboró a sembrar el miedo. Linda Evans y alguno más de sus compañeros se hicieron la prueba del SIDA. Todas dieron negativo. 2 meses después de que se hiciera pública la noticia, Rock Hudson falleció en su casa de Beverly Hills a los 59 años. Los ánimos en el plató de Dinastía se fueron apaciguando. Joan Collins firmó un nuevo contrato que aumentó su sueldo a $60.000 por episodio. Collins volvió a reunirse con el resto de los actores en agosto de 1985. Solo se había perdido un episodio. No se encuentra una Alexis muy a menudo, y sé que Joan lo sabía. También sabía que para la televisión de los años 80 estaba ganando un buen dinero. Tenía la sartén por el mango. No recuerdo cuánto terminamos pagándole, pero era mucho. La muy esperada vuelta de Joan no fue suficiente para detener la mala suerte que rodeaba a Dinastía. El primer episodio de la 6ª temporada no consiguió mantener a la serie en el puesto número 1. La comedia de la NBC, La Hora de Bill Cosby, se proclamó reina de los niveles de audiencia. Dinastía no se encontraba siquiera entre los 10 primeros programas. No conseguimos mantener la frescura, la novedad ni la energía que la gente esperaba. Al tratarse de un éxito de ese calibre del que la gente hablaba todo el tiempo, era mucho más difícil. Algunos actores pensaban que el descenso de audiencia se debía al hecho de que los productores dedicaban su tiempo a otra serie. Nos preocupaba que pudiera debilitar a Dinastía desde el punto de vista creativo, pero todos sabemos que las cadenas son organizaciones muy egoístas y que siempre quieren más. Y las series derivadas de otras de mucho éxito suelen ser una manera estupenda de conseguir otro éxito. En noviembre de 1985 se estrenó Los Colby en la cadena ABC. La serie mostraba las vidas de la rica familia Colby que residía y trabajaba en Los Ángeles. Charlton Heston y Barbara Stanwyck fueron contratados para los papeles principales. John James interpretaba a su sobrino Jeff Colby. Pasé de ser el tipo sin familia y con solo 6 líneas en el programa piloto a estar 5 años más tarde en la serie Los Colby. Aquello me gustó y por eso me decidí a hacerlo. En Los Colby también aparecía el personaje de Fallon Carrington. Pamela Sue Martin se negó a retomar el papel y fue reemplazada por Emma Sams. Emma, que era inglesa y no se parecía nada a Pamela, era muy conocida por la serie Hospital General. Yo no tenía inconveniente en reemplazar a alguien porque en Hospital General me había convertido en la nueva novia de Luke después de Laura. De modo que tenía frente a mí otro reto y sabía que el secreto estaba en tener pocas expectativas y en no destacar demasiado. Mantener esa actitud, ir con la cabeza agachada hasta que la gente se acostumbrase a verte. A pesar de la calidad de los actores, Los Colby no consiguió hacerse un hueco entre la audiencia. Los productores achacaban los bajos niveles al hecho de que el programa se emitía a la misma hora que 2 series de éxito, Cheers y Juzgado de Guardia. La situación tampoco era buena para Dinastía. La serie no volvió a conseguir estar en el número 1. Creo que el talento y los recursos se habían diluido. Y eso no benefició a Dinastía. La trama se resintió y desapareció la atención a los detalles. La caída de Dinastía provocó acusaciones entre los actores, los productores y los ejecutivos de la cadena. Al final de la 6ª temporada, 2 miembros importantes del reparto fueron despedidos. Pamela Bellwood, que estaba en el reparto original,
desapareció del guión cuando los productores se enteraron de que estaba embarazada. Su personaje falleció en el incendio de un hotel. Me pareció que ella había muerto de una forma horrible. Quiero decir que hubo razones fuera de las cámaras para que eso ocurriera, pero yo no quería que muriese tan mal. Yo no quería que desapareciese así. Cuando Catherine Oxenberg pidió un pequeño aumento de su sueldo de $15,000 a la semana, la despidieron inmediatamente. Fue un despido amistoso y me prometieron que no publicarían nada. Y al día siguiente, la portada del Hollywood Reporter decía Oxenberg acabada, en letras enormes. Las modificaciones en el reparto no evitaron la caída. En otoño de 1986, la CBS empezó a emitir Magnum los miércoles por la noche. La serie de Tom Selleck superaba cada semana a Dinastía, que muy pronto se quedó fuera de los 20 primeros puestos. La frivolidad y el vigor que habían hecho que la serie fuera tan emocionante se habían agotado. Se introdujeron tramas absurdas en lugar de la energía que tenía al principio. Pero aún fue peor para los Colby. La serie cayó hasta los puestos más bajos de los índices de audiencia, y ni siquiera un guión estrafalario con extraterrestres incluidos motivó el interés de los espectadores. Cuando dijeron que la mayor intriga de la temporada iba a ser que Fallon era abducida por un ovni, pensamos que era una broma. Cuando se hizo la historia del ovni, yo pensé que si habíamos llegado a hacer algo así, es que teníamos problemas. La serie Los Colby fue cancelada en la primavera de 1987. John James y Emma Sams fueron invitados a incorporarse a Dinastía para la 8ª temporada. Por segunda vez en 2 años, Joan Collins amenazó con marcharse si no le daban más dinero. Los productores estaban desesperados por mantener la serie a flote, y las dos partes llegaron a un acuerdo que mantuvo a Collins como la actriz mejor pagada de la televisión. Un actor no es una persona cualquiera con un trabajo continuo. Un actor tiene un momento en el que puede ganar dinero. Y francamente, yo no gané tanto dinero en Dinastía, en absoluto. La batalla por su nuevo contrato fue mucho más sencilla que la que había librado con anterioridad. En el mes de julio, Joan Collins apareció en un juzgado de Los Ángeles para poner fin al matrimonio con su cuarto marido, el cantante de pop sueco Peter Holm. La pareja se había casado en 1985 y Collins solicitó el divorcio un año después. Holm exigía $1 millón más de lo que había firmado en el acuerdo prematrimonial. El caso atrajo la atención de los medios en todo el mundo. En un momento dado, Holm se plantó e hizo unas declaraciones en frente de la casa de Collins. I think I've been treated very shortly, especially when I've been dedicated myself for 3.5 years to Joan and being a major backbone in her financial life and supportive in every aspect. El famoso abogado Marvin Mitchelson representó a Collins. También contrató a guardaespaldas para que la protegieran de las masas de gente que se congregaban a la salida del juzgado. Collins hizo una breve intervención en el estrado. Yes, he protested the idea of a prenuptial because he said if we got married, it would definitely be forever. El caso resultó ser casi un episodio de Dinastía. Cuando un mes más tarde terminó la representación, Collins obtuvo el divorcio y Holm recibió $180,000 y un coche deportivo. Más que nunca, Collins necesitaba trabajar. Pero el final de Dinastía y de su fuente de ingresos terminó antes de lo que ella esperaba. En 2 años, Dinastía pasó del número 2 al 24, una de las caídas más rápidas en la historia de los niveles de audiencia de la televisión. La serie tenía suficientes espectadores como para permanecer en antena, pero el final fue un proceso lento y doloroso. Los espectadores detectan cuando algo no encaja en el guión y en el argumento, y pierden interés en el programa. Los guiones eran muy malos. De verdad lo eran. Y yo creo que todo el mundo admitía que era así. Incluso Doug y Aaron. Los guiones eran ridículos. Leíamos el periódico y veíamos lo que estaba pasando. Leíamos los guiones y veíamos lo que estaba pasando. Por supuesto que nos dábamos cuenta, pero a la vez no había nada que pudiésemos hacer. Jack Coleman decidió que lo mejor era abandonar el barco.
Al final de la 8ª temporada, en la primavera de 1988, pidió que le rescindieran el contrato. Hice una obra de teatro que yo tenía mucho interés en hacer y que tuvo mucho éxito. La hicimos en un teatro de Broadway. No la hubiera podido hacer y a mí me interesaba mucho lo que me parecía que sería la siguiente fase de mi carrera. La 8ª temporada fue también la última para Diahann Carroll. Su incorporación a Dinastía en 1984 fue muy sonada, pero su salida de la serie apenas se mencionó en la prensa. Intenté por todos los medios escribir algunas ideas como muchos otros actores habían hecho antes. Poco tiempo después me di cuenta de que a los creadores de Dominique Devereaux ya no les interesaba Dominique. Para los que se quedaron, la 8ª y la 9ª temporada se parecieron poco a los años de gloria. Dinastía quedó relegada a un segundo plano. No recibía ni publicidad ni promoción. Y los niveles de audiencia siguieron cayendo. La cadena quería liquidar Dinastía. Los nuevos altos cargos de la ABC odiaban la serie. Querían algo más basado en la realidad. Creían que a la gente no le gustaba todo ese glamour y ostentación y esas puñaladas por la espalda entre los ricos y famosos. Por eso querían deshacerse de ella. En la cadena había un equipo nuevo. No era la gente que había puesto la serie en marcha y no la habían visto en sus mejores años. Por eso pensaban que había que dar un paso adelante, que es lo que ocurre a menudo en todas las cadenas. La situación se puso tan fea que para la 9ª temporada los ejecutivos de la cadena le pidieron a Joan Collins algo poco habitual. Mi sueldo había llegado a un nivel bastante elevado y me dijeron que no podían pagarme todas las semanas, por lo que solo aparecería en 6 de cada 10 episodios. Yo les dije que si no creían que yo era la gallina de los huevos de oro. Ellos pensaban que ya no lo era. La incertidumbre que rodeaba a Dinastía hizo que Linda Evans abandonara la serie después de los 6 primeros episodios de la 9ª temporada. Sé que todo lo bueno tiene un final. Y un día pensé que había llegado ese momento. Me encantó hacer la serie, pero quería tener mi vida propia y por eso me fui, para disfrutarla mientras seguía siendo joven. La pérdida de Linda fue tremenda, y cuando se marchó, de alguna manera, su espíritu se quedó en John. John y Linda eran muy amigos. Era como si hubiera dos sectores, uno formado por John y Linda, y otro sector formado por Joan. Cuando se quedaron solos John y Joan, fue como si parte de la euforia original hubiera desaparecido y nunca más se recuperó. Para ella fue un shock dejar la serie, pero era comprensible. Era lo que ella quería, y lo consiguió. Dinastía cayó al puesto número 70 de los índices de audiencia. Estaba claro que el final era inminente. A principios de 1989, los productores plantearon a la ABC si podían realizar un episodio de 2 horas como final de la serie. Para los niveles de audiencia que estaban consiguiendo, daba la impresión de que sería tirar mucho dinero. No creíamos que mucha gente fuese a ver el último episodio. El episodio final se redujo a 1 hora que dejó a los espectadores insatisfechos. Blake se quedó tendido en un charco de sangre después de que un policía corrupto le disparase. Alexis y Dex se cayeron desde un balcón. Me sentí horrorizada y asqueada cuando vi el último episodio. No me podía creer el cinismo de los productores, aunque no estoy segura de que fueran ellos, dejando así a los espectadores que habían seguido la serie religiosamente y que adoraban ver el programa. Fue vergonzoso. Fue increíble. Prueba que a los ejecutivos el público no les importa nada. Fue decepcionante que no terminásemos mejor, que no tuviéramos la posibilidad de volver a Moldavia o algo así. Algo que hubiese conseguido finalizar la serie con la misma gloria con la que se había desarrollado. Dinastía fue oficialmente cancelada en la primavera de 1989, después de 9 temporadas y 217 capítulos. Era la única serie que estábamos haciendo. Y cuando se canceló, Variety sacó un titular enorme diciendo: muere la dinastía de Spelling. Pero la palabra dinastía no estaba entrecomillada. Nunca lo he olvidado. Creo que nunca me he sentido tan herido en toda mi vida.
La larga trayectoria con altos y bajos de Dinastía se cobró un precio tanto físico como emocional en los actores. Cuando terminó la serie, muchos decidieron alejarse de Hollywood. John Forsythe se compró un rancho en las afueras de Santa Bárbara. Linda Evans se hizo una casa en Washington. John James se compró una granja en el estado de Nueva York. Y Joan Collins volvió a su Inglaterra natal. Yo sabía que en cuanto acabase Dinastía me marcharía de Hollywood. Vendí mi casa y me compré un apartamento en Londres. Y volví a hacer teatro, que es lo que quería hacer. No me interesaba hacer nada más en televisión durante unos cuantos años. Para los que se quedaron en Hollywood, supuso un gran cambio pasar de una serie en la franja horaria de máxima audiencia a otro tipo de serie. En 1991, Jack Coleman consiguió un papel protagonista en la serie producida por Wes Craven, Nightmare Cafe. Pero la serie solo duró 4 meses. Michael Nader se incorporó a All My Children, mientras que Thompson se convirtió en un habitual de Santa Bárbara. Los actores de Dinastía intentaban dejar la serie a sus espaldas, pero pronto se gestó un plan para hacer una película en la que todos volvieran a reunirse. Fue el resultado del complejo de culpa que teníamos por haber dejado a los espectadores tan defraudados. Recibimos muchas cartas en las que nos decían que habíamos terminado la serie de mala manera. Por eso nos pareció que se lo debíamos al público. En 1991, la ABC aceptó hacer una película basada en Dinastía. Richard y Esther Shapiro, junto a Aaron Spelling, se pusieron en marcha para contratar a los actores más importantes del reparto. A mí no me pareció que el guión fuese bueno, pero me convencieron de que sería bueno para los demás actores si todos lo hacíamos juntos. Y así lo hicimos, aunque seguramente no fue lo más acertado. John Forsythe, Linda Evans y Joan Collins aceptaron hacer sus papeles. Cuando Jack Coleman rechazó la oferta por problemas de agenda, los productores se pusieron en contacto con Al Corley, que había interpretado a Stephen Carrington desde 1981 y que había sido reemplazado por Jack Coleman 2 años después. Era una manera estupenda de volver y terminar ese personaje. Era mi personaje, no el de Jack. Era mío. Mi ego estaba satisfecho. Yo sabía que había empezado la serie y ahora podía terminarla. En la reunión no incluyeron a Gordon Thompson, que había sido Adam Carrington durante 7 temporadas. Thompson había aceptado intervenir en la película, pero los productores no consiguieron coordinarla con su trabajo en Santa Bárbara y lo sustituyeron por otro actor. Thompson, furioso, denunció a Aaron Spelling. No le gustó nada que le denunciase. Entiendo que es una cosa horrible. Yo no quería hacerlo. Él me hizo famoso gracias al trabajo que me dio. Pero mi trabajo es mi religión. Es una parte muy importante de mí mismo. El tipo que contrataron no era adecuado. Quiero decir que no se parecía nada a Gordon. Me sentí muy triste y me enfadé mucho. En el verano de 1991 comenzó el rodaje de la película Dinastía. Aunque hacía menos de 2 años que la serie se había dejado de emitir, los primeros días de rodaje le resultaron algo extraños a algunos de los actores. Yo soy mucho más independiente que Crystal, de modo que tenía que recordar, que volver hacia atrás. Vi algunos de los episodios de Dinastía para recordar cómo era, cómo solía hacer esto o lo otro, y fijarme en pequeños detalles. Necesité mirar atrás y recordar, porque la vida sigue. No se puede vivir en el pasado. A mí me resulta un poco triste ver mis viejas películas. Había una cierta agitación, una cierta preocupación y algo de interés por saber cómo estaría la gente, si estarían igual que como les recordabas o habrían cambiado. Y yo creo que todo el mundo estaba prácticamente igual, excepto yo. Me parece que yo me había ralentizado. La película Dinastía fue programada para emitirse en octubre de 1991 como una miniserie de 2 episodios. La ABC esperaba que un gran número de espectadores resucitasen su serie más importante de los años 80 para quizá emitirla de nuevo. We are talking about nothing less than a criminal conspiracy to buy up America. La película generó mucho interés en la prensa, pero no consiguió los niveles de audiencia que la serie había tenido a mediados de los años 80.
Los ejecutivos de la ABC abandonaron los planes de retomar la serie o de hacer más películas en el futuro. Creo que no llamó la atención. Creo que no tuvo el resultado que la cadena esperaba. Pero no estoy seguro de que una serie, sea diurna o nocturna, deba acabarse con un final cerrado. Dinastía había terminado oficialmente, pero la serie no había sido olvidada, sobre todo por parte de algunos responsables de casting de Hollywood. Es difícil que te den determinados tipos de papeles. Es casi imposible que te vean en papeles cinematográficos cuando te han identificado por completo con una serie de éxito. Por eso está claro que tiene sus inconvenientes. Dinastía me dio una fama internacional que no había tenido antes. Eso fue muy positivo. Pero también hubo una parte negativa, y es el hecho de que muchos directores de casting, productores y directores piensan que eso es lo único que puedo hacer. Algunos piensan incluso que yo soy mi personaje. En 1996, Collins publicó a los 63 años su autobiografía titulada Second Act, en la que revelaba los buenos y malos momentos de su carrera. En 1994, Linda Evans se aventuró a trabajar detrás de las cámaras por primera vez. Produjo un programa especial para Gianni, su novio de entonces. Se titulaba Gianni, Live at the Acropolis. Linda y Gianni terminaron su relación en 1998, después de 9 años juntos. A mediados de los años 90, Evans cedió su nombre a una cadena de gimnasios con sucursales por todos los Estados Unidos. Después de años interpretando a Blake Carrington, John Forsythe se trasladó a un rancho en las afueras de Santa Bárbara. En el año 2000, el actor salió de su semi-retiro para retomar su papel de Charlie en la película Los Ángeles de Charlie. Mi voz sigue siendo casi la misma, pero por desgracia físicamente no parezco el mismo. Dinastía acabó hace ya más de 10 años, pero la serie, que se emitió en 80 países y en 30 idiomas distintos, forma parte de la cultura popular para siempre. Dinastía realmente fue una serie grandiosa. Fue algo a lo que podíamos mirar diciendo, no somos tan tontos, podemos hacer algo bueno. Resulta fácil mirar atrás y recordar con cariño algo que hice y de lo que me siento muy orgulloso. Me abrió muchas puertas y me sirvió de mucho al principio de mi carrera. Ahora soy madre y Dinastía fue como tener un hijo inteligente y muy exigente, que requería mucha atención, pero que a la vez me proporcionaba mucho placer. Es mi pasado y le estoy muy agradecida. Cuando miro hacia atrás, solo puedo decir que mis recuerdos son los mismos que los de cualquiera. Fue muy divertido y muy bonito. No se podía tomar en serio, y eso es lo que a mí me encantaba. Pienso en cuánto he cambiado y cómo y qué rápido me cambió. Sé que nunca volveré a ser el mismo por Dinastía. Fue un periodo muy importante de mi vida, y sospecho que también en la de Linda y en la de algunos de los demás actores. Y por el hecho de ser el número 1 durante tanto tiempo, y por tener tanto éxito como tuvimos, fue una experiencia maravillosa en la televisión. Creo que seguramente será lo primero que aparezca en nuestras necrológicas. Algo como exestrella de Dinastía o exactor de Dinastía. Dinastía será mencionada en todas nuestras necrológicas, seguro. Y eso está muy bien. Creo que pocos actores consiguen el éxito, la emoción y el glamour que nosotros obtuvimos con la serie. Fue maravilloso para todos nosotros. Espero. Al menos para mí sí lo fue. Si conocías cómo era la vida de Joan en la realidad, veías que no era tan distinta a la que tenía en la pantalla. Joan consigue lo que quiere, Alexis consigue lo que quiere. Joan era perfecta para su papel. Vivía el papel. Y de alguna manera se confundía con la realidad. Llegó y se dispuso a interpretar el papel. Y básicamente vino a decir, miradme, adaptaos a mí o despedidme.
Joan está loca. Es una inglesa loca. Gracias a Dios por eso. Para el público en general, yo sigo siendo Alexis, pero también soy Joan Collins. Quiero decir que también me conocen como Joan Collins, y eso está bien. No me arrepiento de nada en absoluto. No me lo hubiera perdido por nada del mundo.